Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta charla de cómo usar los incentivos fiscales de Tenerife y Canarias para la animación y a través de casos de éxito. Los incentivos fiscales en Canarias son del 45 y el 50% para el primer millón. Y yo soy Concha Díaz, coordinadora de la Filmcomisión de Tenerife, empresa pública del Cabildo Insular. Y nosotros, entre nuestras misiones, se encuentra la de promocionar e indicar a las producciones que quieren desarrollarse en Tenerife, ya sean de ficción o de animación, que darles toda la información acerca de los incentivos, el talento local, cómo poder llevarlo a cabo. Y para ello tenemos esta charla que esperemos que sea útil y esclarecedora sobre los incentivos y contamos con Mercedes Marro, CEO de Tomavisión, y Darío Sánchez, CEO de Free Doubles, para que nos cuenten ellos cómo establecieron su estudio en Tenerife, cuándo, cómo son sus productoras y con qué proyectos han trabajado. Hola, Mercedes. Hola, pues sí, soy Mercedes Marro de Tomavisión Studio y como pequeña presentación, Tomavisión existía ya en Barcelona desde hacía muchos años, era un estudio pequeño, más dedicado a desarrollar proyectos y producirlos. Y nos surgió hace 2 años y medio, a final de 2017, nos surgió la oportunidad de hacer un servicio grande. Nos planteamos ir a Canarias, conocíamos un poquito cómo funcionaba el rebate y desde entonces estamos en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, perdón, y también quería añadir, lo que ofrecemos son servicios completos de animación, preproducción, animación y postproducción, pero estamos más bien enfocados a 2D, si bien hemos hecho también algunos servicios de desarrollo para 3D. ¿Y tú, Darío, qué nos cuentas? Hola, buenas. Pues nosotros nos instalamos en Tenerife en el año 2017, en marzo. Y bueno, pues creamos el estudio de cero directamente, no teníamos un estudio creado anteriormente. Yo, de hecho, me vine de Inglaterra, que estaba trabajando en Manchester y bueno, montamos el estudio. Fundamentalmente nos dedicamos a animación 3D. Hemos hecho alguna cosita pequeña en 2D, pero básicamente 3D es nuestro fuerte. Y bueno, pues desde entonces hemos hecho tanto películas como series. Fundamentalmente el 80% son servicios a empresas de Bélgica, Canadá, Inglaterra, Alemania. Y bueno, hemos empezado hace poquito con coproducciones. Bueno, empezamos desde el año 2017 con coproducciones para probar cómo iba a ir el incentivo fiscal y ahora ya estamos empezando a aumentar el número de coproducciones, pero siempre sin dejar de lado los servicios. Vale, pues estupendo. Y como en Tenerife no solo ofrecemos incentivos fiscales, sino también un amplio panorama de otras oportunidades, vamos a dar paso a un vídeo para que nos ubiquen y encuentren todas las oportunidades. Film Commission, a través de Isla Cartoon, promueve proyectos audiovisuales en la isla desarrollados por productoras de Tenerife y de fuera. También trabajamos junto a los estudios locales para promover internacionalmente el floreciente sector de la animación en Tenerife. La industria de animación de Tenerife se ha multiplicado por 4 desde 2015 y se consolida como un componente central de la economía digital y creativa de España. Tenerife es uno de los mejores lugares de Europa y el mundo para producir animación. Con uno de los mejores incentivos fiscales en Europa, con el 50% para el primer millón de euros y el 45% para el resto de crédito fiscal, para coproducciones y reembolso en efectivo para servicios. Además, el incentivo fiscal a la I+D+I es del 45% y la producción audiovisual está exenta de IVA en Canarias. Los nuevos estudios se benefician de un impuesto de sociedades reducido y permanente del 4% en Tenerife. Los programas de capacitación a medida, la infraestructura TICS y conectividad a primer nivel, la creciente industria local, el decidido apoyo institucional, los eventos específicos y el equilibrio entre ocio y trabajo definitivamente inclinan la balanza a favor de Tenerife. Nuestra pasión por contar historias y por el arte han creado el escenario perfecto para que los estudios de animación de Tenerife prosperen a nivel internacional.
Tú tienes el talento. Nosotros tenemos Tenerife Isla Cartoon. Pues estupendo, así han podido ver qué podemos ofrecer en Tenerife y ahora vamos a dar paso a un pequeño resumen de los incentivos fiscales, que son el 50 y el 45%, son 30 puntos más que en el resto del territorio nacional. ¿Y por qué? Pues precisamente, como pueden ver aquí en el mapa, porque somos un territorio ultraperiférico de la Unión Europea y tenemos un régimen económico fiscal distinto, donde se aumentan esos 20 puntos porcentuales y además los límites de las deducciones se aumentan un 80%. ¿Cuáles son las herramientas que contamos y que vamos a contar hoy? Lo primero, el tax rebate para producciones internacionales. Lo segundo, el tax credit para producciones nacionales, ambas al 50-45%. Y luego tenemos otras opciones añadidas, que es el 4% de impuestos de sociedades si se establece una empresa, en lugar del 25%. El IVA, que en realidad es el IGIC en Canarias, que es al 0% y se combina con las producciones internacionales. Y por último, las subvenciones, que hay extras en Canarias que se pueden combinar con las producciones nacionales. Ahora les voy a contar las producciones internacionales, el tax rebate, que es una deducción monetizada, es decir, nos devuelven dinero y sirve tanto para largometrajes como para series de animación, de ficción y también documental. ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son los requisitos? Lo primero, que sea una producción internacional, que contraten a una productora de animación que les haga el service en Canarias, con domicilio fiscal en Canarias, que el presupuesto total de la obra, ya sea de la serie que se considera la temporada o del largometraje, sea de 2 millones de euros y se gasten como mínimo en animación o postproducción 200.000 euros a través de la productora local. Y tiene que ser en gastos elegibles. ¿Cuáles son esos gastos elegibles? El personal creativo, siempre y cuando sea del espacio económico europeo, y el personal creativo, ahí caben los animadores, todo el equipo de grabación de diálogos, de música, producción, dirección, y además tienen un tope de 100.000 euros por persona. Esto está más bien pensado para la ficción, para la imagen real, porque una actriz o un actor puede costar solo en un proyecto muchísimo más de 100.000 euros, así que se consideran los costes below the line. Y también como industrias técnicas se considera todo aquello que la productora de service, la productora de animación, tenga que contratar ad hoc para ese proyecto. Alquiler de equipos, alquiler de licencias y, por supuesto, todo el gasto tiene que estar ejecutado en Canarias. Y esto también se puede combinar con el IGIC 0 o el IVA 0. ¿Por qué? Porque la productora local va a pedir un certificado a Hacienda para que los proveedores no facturen IGIC. Entonces, esto también supone un ahorro de un 7% en muchas de las facturas. Pero, ¿y cómo funciona? Pues una vez la productora de service haya realizado las tareas y haya gastado el dinero en la producción y lo haya contratado la productora internacional, la productora de service, en el momento en el que tiene que pagar el impuesto de sociedades, va a pedir el 50% de la inversión del primer millón y el 45% del resto. Y Hacienda, en un plazo de 6 meses, suele devolver el dinero. Y yo creo que poco más tengo que contar porque creo que es mucho más interesante que en lugar de estos aspectos teóricos, Mercedes Marro, de Tomavisión, nos cuente cómo ha sido el proceso con la serie de animación en 2D Emi Gurú, que fue una producción para China de 52, de 107 capítulos, de 104 capítulos, perdón, de 7 minutos cada uno. Muy bien. Mercedes. Pues allá voy, cuento un poquitito. Bueno, en nuestro caso particular era una segunda season de una pequeña coproducción que hicimos desde Barcelona. Como he dicho antes, tenemos estudio en Barcelona. Con China les habíamos hecho una
pequeña coproducción ayudándoles a una productora china a desarrollar y hacer preproducción básicamente, acompañarles en la escritura, etc. Y llegado el caso de la segunda temporada, surgió la posibilidad de que hiciéramos además producción grande. Haciendo cálculos de números, miramos hacia Tenerife para poner en marcha el rebate. Se hizo con tan poquísimo margen de tiempo que lo que buscaba evidentemente China era un precio bajo, un precio atractivo y en este caso desde el inicio planteamos trabajar con un precio bastante bajito, contando en adelantar con entidades bancarias el rebate. Fue un poco de salto al vacío porque no había experiencia por nuestra parte, desde luego, pero tampoco estaba muy instaurado entre las entidades bancarias el haber hecho este tipo de operación con este esquema de producción de servicios a producción extranjera, pero bueno, con todo el margen de tiempo que teníamos, una producción de animaciones muy larga, pues estuvimos trabajándolo desde el principio y gracias a Dios fue difícil y muy duro, pero lo conseguimos. Entonces, aquí querría dar un par de tips para a quien esté pensando en hacerlo. Primero, entrar en contacto con la Film Commission desde un inicio. Tener en cuenta que este incentivo fiscal todo funciona bajo el impuesto de sociedades, por lo que se está totalmente linkado al calendario fiscal de la empresa. Leerse muy bien todo el funcionamiento y plantearlo estratégicamente según las necesidades financieras de la compañía, o sea, de la productora que lo haga, a ver si va a ser capaz de esperar hasta que Hacienda devuelva o bien va a tener que adelantar parte y en ese caso pues empezar desde el principio a trabajar con bancos para poder hacerlo. La importancia del calendario, lo digo así un poquitín por encima, es sencillo comprenderlo. La obligación de los impuestos de sociedad de un año, por ejemplo, en este caso de 2019, se presentan en 2020. Se acaban de presentar ahora en julio. Y esto quiere decir que una producción que hubiera terminado con la intención de recibir este rebate, que hubiera terminado, pongamos, en enero de 2019, hasta julio de 2020 no presenta esos impuestos a la agencia tributaria y no consta ninguna deuda. Entonces, esta producción, la gran diferencia de terminar en una fecha u otra es vital. Si una producción termina en enero de un año, hasta enero del siguiente año no va a haber el rebate. Es una producción que termine en diciembre de un año, presenta sus impuestos en julio y en 6 meses Hacienda devuelve. Creo que me he colado. Si termina en enero, aún nos iríamos un año extra. O sea que, sí, es así. Y Mercedes, querría apuntarte que también en la fiscalidad, los asesores fiscales para proyectos que a lo mejor tienen que acabar en enero o en febrero, porque el pipeline es el que es, sí que cuando se crea la empresa de producción local para ese service, sí que se puede determinar
cuando la empresa quiere pagar los impuestos y puede pactarlo que se paguen en mayo o así. Eso hay que hablarlo todo con un buen asesor fiscal. De ahí, para recortar ese tiempo. Exacto, por eso, o sea, lo que recomiendo es mirar los parámetros básicos de, bueno, cuándo empieza la producción, cuándo esperaría terminarla, qué o sea, qué es lo que me van a pagar, qué financiación necesito, mirar bien fechas y a partir de allí consultar con expertos. Sí, sería esto. Más o menos. Ponemos el vídeo a ver cómo quedó. Perfecto. Vamos a ver un trocito de Mi Guru, la segunda temporada, que se compone de 104 episodios de 7 minutos, pero además de un paquetito de canciones y un cortometraje. Vamos a ver una de las canciones. I am Emmy, and this is my best friend Guru. Guru! Guru, 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 guru. Yes, that's easy and fun. Go for it. Guru can show you how too. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and nose and mouth. Head, shoulders, knees and toes. That sounds cool. We love music, don't we, Guru? Guru! Again! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and nose and mouth. Head, shoulders, knees and toes. Guru, guru, guru! Wow, that's amazing! Guru! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and nose and mouth. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and nose and mouth. Head, shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and nose and mouth. Head, shoulders, knees and toes. Pues muchas gracias, Mercedes. Y solo preguntarte de lo que hemos visto, que es precioso y delicado, ¿qué parte desarrollaron en Tenerife? Esto se hizo totalmente, está completamente en Tenerife, sí. Por tanto, tenemos muchísimo. En Barcelona fue la música y las músicas de los niños, sí. Nada más. Muchísimas gracias. Pues continuamos ahora con la información sobre las producciones nacionales, el incentivo, que es un tax credit, es decir, crédito fiscal. En el momento que se pagan los impuestos, la productora canaria va a recibir un cheque con crédito para poder descontar ese crédito fiscal las siguientes veces que tenga que pagar los impuestos, en los siguientes ejercicios, por 15 años. Vamos a ver cómo funciona, o los requisitos primero. Tiene que tener domicilio fiscal la productora en Canarias. Puede ser para largometrajes y series, igual que el incentivo internacional, pero aquí hemos añadido desde mayo de este año el cortometraje. La productora canaria tiene que tener como mínimo, si es en caso de coproducción, un 20% del presupuesto. Y además de la nacionalidad española, tiene que tener el certificado canario de producción audiovisual. ¿Eso qué significa? Eso significa que al menos el 20% del tiempo de producción se tiene que desarrollar en Canarias si es una obra de menos de 5 millones de euros. Y si es de más, hasta el 15%. Y también debe tener talento creativo con domicilio fiscal en Canarias entre las personas que trabajan en el proyecto. Puntos positivos, que no tiene un mínimo de presupuesto y además no tiene un mínimo de gasto y todo el presupuesto de la productora canaria es elegible para el tax credit
incluyendo hasta un 40% del presupuesto en marketing y promoción de la película o de la serie. Además, al ser una producción nacional, el productor canario puede pedir las ayudas de Ibermedia, de Media o del ICA, siempre y cuando, por supuesto, no supere los límites de intensidad que marca la ley y que ahora han sido ampliados por las medidas de reactivación del sector cultural por la crisis sanitaria de la COVID. Y además, en Tenerife cuentan con una vía de financiación extra, como son las ayudas del Cabildo de Tenerife, para series y largometrajes son de hasta 30.000 euros, y la del Gobierno de Canarias, que justo se acaba de cerrar la convocatoria, que para largometrajes o series son de 225.000 euros. También hay ayudas a desarrollo para 30.000 euros y a cortometrajes 20.000. Y en el Cabildo los cortometrajes son 8.000 euros. Por tanto, se puede encajar la financiación. ¿Cuál es el gran detalle de esto? Que normalmente las productoras, lo que les contaba al principio, que la productora no recibe dinero, que sin embargo en el incentivo internacional sí lo hace, aquí recibe crédito fiscal y normalmente las productoras no generan tantos beneficios para pagar tantos impuestos como genera el crédito. Entonces, las productoras se montan, en lugar de una SL o una sociedad anónima, se montan como AIES, Asociación de Interés Económico. Y en esta asociación de interés económico entran los inversores, que son empresas que sí que tienen muchísima facturación y generan, por tanto, mucho impuesto. Y ahora, después de la teoría, de la parte teórica, vamos a dar paso a Darío, que ha culminado con éxito el tax credit de la coproducción española Momonster, también una serie de televisión, en este caso de 52 capítulos, de 6 minutos cada uno, que ha sido una coproducción con Televisión Española, con Antaviana, con Big Bang Box, con Vitotito Animations y con Cat Productions. Darío, cuéntanos cómo fue el proceso, qué recomendaciones haría. Sí, bueno, en el caso de las coproducciones es un poco lo que has ido comentando tú. Yo, tiene una... Con respecto a lo que es el tax rebate, el tax rebate tiene una dificultad añadida, ¿no? Es, en principio, cuando vas a hacer una producción, necesitas obligatoriamente crear una empresa adicional, que es una AIE. No puedes hacerlo básicamente con la empresa en la que trabajas anualmente. Pues Three Doubles, por ejemplo, no podría hacer una coproducción por sí misma si no monta una AIE para toda la estructura fiscal. ¿Y esto por qué? Porque al final, como decía Concha, necesitamos un inversor canario que entre dentro de la AIE y que sea el que adquiere ese crédito fiscal. ¿Esto qué significa? Al contrario que con el tax rebate, el dinero que introduce ese inversor canario llega antes, siempre una vez que la producción se ha terminado y una vez que se ha calificado como película o serie nacional y ha sido calificado como producción canaria. A partir de ese momento no tenemos que esperar al año siguiente para recibir el tax rebate, en este caso el tax credit, sino que lo recibimos antes de que termine ese año en el que se ha terminado la producción. Por tanto, también tenemos que hablar con instituciones financieras, bancos, etcétera, para adelantar ese dinero y poder introducirlo en la producción, usarlo en la producción. Y básicamente el problema o la mayor dificultad de todo esto es, por un lado, encontrar ese inversor canario, que como podéis imaginar, bueno, nosotros en el caso de Momonster, esto fue el año pasado, en 2019, es cuando terminamos la producción en octubre y en diciembre ya teníamos el ingreso del tax credit. Pero, por ejemplo, este año, con todo el tema del COVID, en Canarias fundamentalmente la industria turística es la que más dinero mueve y, por tanto, donde más impuestos se pueden pagar. Como podéis imaginar, la industria turística este año ha sido no un desastre, pero vamos, no ha habido muchas ganancias o por lo menos no ha sido un año fructífero para todos y, por tanto, encontrar un inversor canario es complicado, incluso misión imposible en algunos casos, ¿no? Con lo cual, si tienes una producción que ha terminado este año,
es posible que te hayas quedado sin tax credit porque no hay un inversor que haya podido acudir a Darío, ello. quizás también, ¿no? Se pueda conseguir un inversor de la península, pero lo que pasa es que se quedaría una parte del crédito fiscal sin usar, porque el incentivo es para toda España, pero en la península es de un 30%. Quizás una Exactamente, alternativa para este año. perderíamos esos 20 puntos que sí tenemos en las Islas Canarias. Sería un inversor de la península y, por tanto, no tendríamos ese 45-50, sino que estaríamos en el 30-35. Vale. Esa sería un poquito la cuestión. Y, por otro lado, sí que es cierto que en el tax rebate sí que al final ese 45-50 se suele quedar en un 42-45% en general cuando ya realmente recibes el importe. Pero cuando estamos hablando de tax credit, al final ese 45-50 se queda en un 30-35% de tax credit final, ¿no? Porque el inversor al final pues se queda con un beneficio, una parte de ese interés que toma por la operación, por el hecho de montar la AIE y por tener que buscar ese inversor canario. Normalmente el inversor canario lo buscan empresas que tratan la fiscalización en esas grandes empresas, en esos grandes inversores. Por tanto, ahí hay que pagar una fee, una tasa. Entonces, al final, entre los pagos que se hacen a la empresa fiscal que te busca el inversor, crear la empresa, la AIE, esa empresa, además, una vez que se aplica el tax credit, tienes que mantenerla durante 1 o 2 años, con lo cual hay que llevar toda la contabilidad, etcétera, de una empresa que no está en funcionamiento, simplemente para generar las BINs necesarias para el inversor. Total, que al final se queda en eso, en un 30-35% como mucho, una vez que ya realmente tienes el tax credit en sí, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que es cierto que la ventaja de la producción es que es tu IP, es parte de tu empresa, pero sí que es cierto que a nivel de porcentaje es mucho más beneficioso un tax rebate que un tax credit en este caso. Vale, pues muchísimas gracias. ¿Vemos algo de MoMonster? Bueno, es una reel se ve un poquito de MoMonster y se ve de otras producciones que hemos estado, tanto tax credit como tax rebate. Adelante. Pues muchas gracias. Y ahora ya han entendido, esperamos, un poco mejor los incentivos fiscales, cómo funcionan, ya han visto que es clave que puedan contar con las productoras locales. Y para ello me gustaría presentarles, aquí lo pueden ver, las 8 productoras de animación que tenemos en Tenerife y que han venido a partir del año 2016, que estaba la fiesta animada, y a partir del 2016 han aumentado muchísimo la cantidad de productoras, el ecosistema de personas que trabajan en la animación aquí en la isla de Tenerife. Y por último, en el caso de que alguien esté pensando en estos tiempos de mudarse de lugar y establecer una nueva empresa, que sepan que las productoras de animación podrían crearse bajo el paraguas de la zona SEC, que también es un incentivo del régimen económico fiscal de Canarias, y que implica pues que en lugar de pagar el 25% de impuestos de sociedades, que es lo que normalmente se paga,
solo se paga el 4% de impuestos y además es compatible con hacer servicio de producción. Es decir, que puede ser muy, muy competitivo. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Una inversión de 100.000 euros durante los 2 primeros años. Y puede ser también en activos fijos como propiedad intelectual, activos intangibles. Y debe crear al menos 5 puestos de trabajo y mantenerlos en el tiempo, que en los estudios de animación mantener esa media es bastante sencilla. Y aquí estamos, Darío, Mercedes, nosotros en la Field Commission, para contarles y ampliarles toda la información que consideren, darles información especializada para su proyecto específica. En tenerifefilm.com/animación encuentran la información y nuestros datos de contacto y también los dejamos aquí. Y no sé si Darío y Mercedes quieren contar algo para despedirnos. Simplemente. Bueno, Mercedes, adelante o... Empieza tú. Vale, no, simplemente, a pesar de que de comentar y tal, evidentemente los incentivos en Canarias son una maravilla. Es una cuestión de la legislación española en muchos casos, con lo cual tampoco se pueden cambiar desde Canarias, pero bueno, yo animo a todo el mundo que hable con las productoras que hay en las islas y que vean que realmente, bueno, pues le pueden sacar partido de una u otra forma. Y yo, por mi parte, siguiendo con lo que había dicho en mi intervención, sí hemos sido un poco pioneros, rompiendo el hielo con entidades bancarias y SGRs que finalmente nos han apoyado y parece que están bastante más receptivos ahora. Entonces, gustan que productoras que llevan tiempo, que tienen una trayectoria demostrada apostando por el audiovisual en España, hagan operaciones de este tipo y pueden conseguir apoyo por su parte. Sí, yo también creo que además del buen trabajo de las productoras locales y nacionales, también hay un apoyo institucional que también se ha visto reflejado no solo a nivel Canarias, donde intentamos siempre facilitar todo para que las producciones se lleven a cabo, sino también el ICA, por ejemplo, el Instituto de Cine de España, que aumentó los incentivos fiscales en el mes de mayo, que por tanto hay sinergias que por supuesto tenemos que ir limando y mejorando, pero que a por ello, que vamos, que venir y producir en Tenerife no es ficción, es una realidad factible y tangible porque aquí lo hemos demostrado. Con estos proyectos y hay más, ¿eh? Seguimos. Bueno, pues muchas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hello. Adiós. Adiós.